¿Has escuchado la palabra pecado? Muy probablemente sí, en muchos ambientes y en muchas ocasiones. Está relacionada esta palabra con errores, con equivocaciones, y la hemos escuchado de nuestros padres, de familiares, de amigos, de curas, de pastores, en diferentes ambientes. Pero ¿realmente tú sabes lo que es pecado? Jesús también utilizó la palabra pecado y él declaró: todo aquel que peca se convierte en esclavo del pecado. Quiere decir entonces que el pecado llega a ser una condición repetitiva, continua, que podríamos llamar costumbre y que nos esclaviza. Romanos 5:12 también nos habla acerca de esta palabra y dice que el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado entró la muerte. Y de allí en adelante todos los seres humanos pecamos. Pero necesitamos ir a la Biblia para poder saber lo que es pecado. La Escritura declara que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Pero de qué ley? La Escritura también habla que hay leyes en el cielo, así como hay leyes y normas en el mundo en el que nosotros vivimos. Y donde quiera nosotros vayamos y donde quiera nosotros estemos, y desempeñando el oficio que nosotros realicemos, está regido por normas, por estatutos. Romanos capítulo 5, el versículo 13, hace la siguiente declaración: pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa, en otras palabras, no se declara pecado cuando no hay ley. Si hay pecado, hay ley, porque la ley es la que determina si es o no pecado. En otras palabras, pecado entonces es la transgresión de las normas del cielo. El hijo pródigo también aporta muchísimo una declaración suya para la explicación en este momento. Y es que él dice: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Quiere decir entonces que estaba transgrediendo las leyes celestiales, pero también las leyes o las normas de su padre. Ya conociendo esto, vamos a ir un poco más allá. La Biblia menciona muchas circunstancias como pecado y hay otras que no directamente las hace saber como tal. Pero cuando vamos a la interpretación bíblica, nos damos cuenta que transgreden las normas del cielo. Y quería hacerte una pregunta. ¿El homosexualismo es pecado? Levíticos 20:13 hace la siguiente declaración con respecto a esa pregunta. Si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Y cuando nosotros leemos esta declaración, definitivamente es fuerte. La sentencia también lo es. Entonces nosotros decimos: ¡pecadores malditos, que mueran! Podemos expresarnos de esa manera. ¿No lo dice así la Biblia? Cuando vamos a la Escritura, concretamente, ella dice que el comportamiento homosexual es pecado. Así como también la Escritura dice que los ebrios no van al reino de los cielos. Así como la Escritura dice que los que roban pecan. Así como la Escritura declara que el que mata a su hermano o a su prójimo o a su enemigo peca. Entonces, todas aquellas cosas que la ley condena son pecado. Sin embargo, nosotros clasificamos los pecados. Y yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado muchas veces. Hay algunos pecados que los consideramos grandes y gravísimos. Hay otros que son pequeñitos. Y podría darles un ejemplo. Una mentira
¿Qué es una mentira? Tan fácilmente puede pasar una mentira por nosotros y llegamos a considerarla como nada. No sé si de pronto ha escuchado el término una mentirita blanca. O sea, es válido mentir, pero la Escritura dice que mentir es pecado. Que hablar mal del prójimo es pecado. En otras palabras, si usted es chismoso, si usted es chismosa, está pecando. Sin embargo, nosotros hemos tomado el homosexualismo como un enorme pecado. Y vamos a la referencia bíblica, especialmente de Sodoma y Gomorra. Y decimos, por ese pecado, Sodoma y Gomorra fueron destruidos y erradicados de la tierra. Bueno, la Escritura dice allí específicamente que el pecado del homosexualismo existía, sí. Pero no por ese pecado fueron destruidas las ciudades, sino por la cantidad de pecados que había y que la gente cometía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este asunto? ¿Has juzgado a una persona homosexual? Quizás te has alejado de él porque todo el mundo lo rechaza. Porque hace parte de esa sociedad inmunda. ¿Ha ocurrido en tu vida? Quisiera compartir con ustedes algunos textos valiosos que encontré. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La Biblia dice que desde el cielo Dios desciende con ira. ¿Contra los seres humanos? No. Contra la impiedad de ellos. Es tan hermoso Dios que Él me ama, se preocupa por mí y quiere que yo comprenda todo el plan de salvación. Sin embargo, yo solamente me quedo con el hecho del señalar y el juzgar a otros por su condición, por su pecado, por la mancha que hay en él. Es muy triste esto. Pero la Escritura sigue diciendo cosas importantes. Mire lo que dice la Biblia aquí. El versículo 21 del mismo capítulo declara, pues aún conocían a Dios, pero no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. No pudieron identificar la verdad porque su corazón estaba lleno de soberbia. No quisieron aceptar a Dios, no quisieron escuchar a Dios. Entonces el versículo siguiente dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Se apartaron de Dios. ¿Tú no te has apartado de Dios? ¿O todo el tiempo has cumplido fielmente todas las condiciones? Porque si eso es así, te tengo una noticia. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno sobre la faz de la tierra. Entonces, todas las personas que están cerca nuestro merecen la misma oportunidad que tú y yo de salvación. Eso dice la Biblia. Sin embargo, ¿te has hecho una pregunta? Especialmente hablando del tema del homosexualismo. ¿Has escuchado que el homosexual nace? Y esta pregunta ha generado muchísima controversia. Bueno, al final, ¿qué ocurre? ¿Nace o se hace? ¿Qué crees tú? Paso a paso en este desafío vamos respondiendo esa pregunta.
porque quisiera continuar compartiendo con ustedes lo que la Biblia dice. El versículo 23 del capítulo 1 de Romanos, allí donde estamos, dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, dice la Escritura, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios le ha dado la oportunidad al hombre, dándole sabiduría y entendimiento para acercarse a Él. Pero cuando el ser humano rechaza a Dios, entonces Dios se separa de él. Y cuando Dios se separa del ser humano, el ser humano no es capaz de discernir o entender lo que está bien y lo que está mal, y comienza a tomar decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Y no sé si te ha pasado en muchas ocasiones. He sentido que a mí me ha pasado. He tomado decisiones equivocadas porque no he consultado, porque no he pedido, porque no he suplicado. Como también he visto otras que han sido muy asertivas, porque Dios ha estado siempre allí, así como a ti también te ha ocurrido. Pero los seres humanos fácilmente nos alejamos, nos apartamos. Así que no es que Dios entregue al ser humano para que haga el mal. Dios se separa de él, y el ser humano sin Dios no sabe ni quién es. Entonces, mire lo que dice la Escritura en el versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. El ser humano desconoció a Dios aún hasta para rendir honores. Y nosotros lo hemos visto, lo evidenciamos alrededor del mundo. El ser humano adora criaturas, animales, ofrendan y demás. La Escritura definitivamente es clara y es certera. Pero también la Biblia dice de la siguiente manera: por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. ¿Cómo así? Cuando yo leo este texto meramente, me quedo un poco pensativo porque no logro comprenderlo bien. La Biblia dice: las mujeres cambiaron la función natural por el que es en contra de la naturaleza. Yo pregunto, ¿la naturaleza tiene leyes? ¡Claro que sí! Dios creó leyes en la naturaleza. Entonces, para poderlo entender, debo leer el verso siguiente, que dice así: y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Creo que hemos resuelto la pregunta. ¿El homosexual nace o se hace? Bueno, la Escritura dice que las mujeres cambiaron su uso natural, que los hombres cambiaron. Y el hecho de que una mujer cambie y un hombre cambie es porque he tomado la decisión de hacerlo. Todos aquellos que creen en la Biblia como palabra de Dios, esta es una gran verdad. Sin embargo, oye, son repecadores. Salen a la calle, caminan rarísimo, se ponen ropa. ¡Wow! Tenaz. Es que son malos, son perversos.
cometen errores, pecan, como usted y como yo. Usted miente, yo miento, usted roba y yo puedo robar también. Usted tiene pensamientos inicuos, yo también los tengo. ¿No es pecado? Hay tantas personas, aún hablando con tanta fuerza, juzgando a los demás, y a veces se utilizan los púlpitos de las iglesias para dar de latigazos. Pero también esas personas necesitan perdón y necesitan salvación. A mí me encanta la actitud de Jesús. No decían, oye, él no sabe con quién está, pero si es una ramera. Oye, él no sabe con quién está, es un ladrón. Ese era Jesús mientras estaba en la tierra. Estaba junto a los que le necesitaban. Y saben, las personas que equivocadamente actúan no necesitan de nuestros juicios. Necesitan de nuestro amor. Necesitan de la presentación de la palabra de Dios, como si Cristo mismo hablara. Solamente el amor es el que transforma los corazones. Y yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo así. Yo creo que el amor transforma. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, es Él el que nos diseñó. Cualquier comportamiento homosexual puede desaparecer. Cualquier comportamiento de mentira puede desaparecer. Cualquier pensamiento lujurioso puede desaparecer. Yo no engaño a mi esposa solamente estando de hecho con una mujer. Basta pensarlo y ya la he engañado. ¿No te parece que es tiempo de cambiar? ¿No te parece que es tiempo de poder entender el Evangelio de Dios y buscarle de todo corazón? ¿No crees que es tiempo de abrazar en lugar de criticar? Yo quiero desafiarte hoy a no hacer acepción de personas. Y de repente me preguntarás por qué. Y quiero darte la respuesta con la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice, porque Dios no hace acepción de personas. No te estoy invitando o no te estoy desafiando a ser Dios. Te estoy desafiando a parecerte a Dios. Y Dios actuaría de esta manera. No rechaces a los demás. Acércate a ellos. No para juzgarles, para mostrarles el amor de Dios. Y si en lo profundo del corazón esas personas son tocadas por Dios, el Espíritu Santo transformará sus vidas y volverán a ser lo que Dios un día hizo. Hombres totalmente, damas totalmente. Hoy te desafío a hacer lo correcto.